¿Cuáles fueron los mayores errores militares de Francisco Franco durante la Guerra Civil Española? Existieron decisiones que alargaron el conflicto durante meses o incluso años. ¿Pudo el resultado de algunas batallas haber sido completamente diferente si el mando nacional hubiera actuado de otra manera? Cuando se habla de la Guerra Civil Española es habitual analizar los errores del bando republicano, pero pocas veces se pone el foco en las decisiones equivocadas cometidas por el propio Franco y su Estado Mayor. Sin embargo, incluso el ejército que terminó imponiéndose acumuló fallos estratégicos, errores tácticos y oportunidades perdidas que todavía hoy siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos de ellos costaron miles de vidas, otros retrasaron el avance de las tropas nacionales y varios pudieron alterar el desarrollo de la guerra de una forma que pocos imaginan. Hoy vamos a recorrer los 10 mayores errores militares atribuidos a Franco durante la Guerra Civil Española. Quédate hasta el final porque el último de ellos sigue siendo considerado por muchos expertos como una de las decisiones más discutidas de toda la contienda y todavía genera intensos debates casi 90 años después. Cuando estalló la guerra en julio de 1936, el panorama era completamente incierto. Ninguno de los dos bandos podía prever cuánto tiempo duraría el conflicto ni cuál sería su desenlace. Lo que inicialmente parecía un golpe militar destinado a resolverse en pocos días terminó convirtiéndose en una guerra larga, brutal y de enorme desgaste. Franco no era el único dirigente militar del bando sublevado, pero poco a poco fue consolidando un liderazgo absoluto gracias a sus éxitos en el frente y a su habilidad política para concentrar el poder. Sin embargo, alcanzar la victoria no significó que todas sus decisiones fueran acertadas. Como cualquier comandante, tomó decisiones brillantes y otras mucho más cuestionables. Muchos de estos errores no fueron evidentes en su momento. Algunos parecían completamente lógicos desde la información disponible entonces. Otros estuvieron condicionados por factores políticos, por la presión internacional o por la necesidad de mantener un equilibrio entre las distintas familias que integraban el bando nacional. Precisamente por eso resulta tan interesante analizar estas decisiones con la perspectiva histórica de la que hoy disponemos. Comenzamos nuestro recorrido con un error que todavía divide a los especialistas y que pudo cambiar radicalmente el ritmo de la guerra. En el puesto número 10 encontramos una de las decisiones más discutidas de toda la campaña inicial, el desvío de las fuerzas hacia Toledo para liberar el Alcázar. A finales de septiembre de 1936, las tropas africanas avanzaban con enorme rapidez desde Andalucía hacia Madrid. Después de cruzar Extremadura y obtener importantes victorias, parecía que el camino hacia la capital estaba prácticamente abierto. Muchos oficiales pensaban que la prioridad absoluta debía ser aprovechar el impulso y lanzar un ataque inmediato sobre Madrid antes de que el gobierno republicano pudiera reorganizar sus defensas. Sin embargo, Franco tomó una decisión diferente. Ordenó desviar una parte importante de sus fuerzas para dirigirse hacia Toledo y romper el asedio que sufría el Alcázar, donde un reducido grupo de defensores resistía desde el inicio de la guerra. Desde un punto de vista simbólico, aquella operación fue un éxito extraordinario. Las imágenes de la liberación del Alcázar tuvieron un enorme impacto propagandístico tanto dentro como fuera de España. La resistencia fue presentada como un ejemplo de heroísmo y sacrificio que reforzó enormemente la moral del bando nacional. Pero desde el punto de vista estrictamente militar la decisión continúa siendo objeto de debate. El desplazamiento de tropas supuso retrasar durante varios días la ofensiva sobre Madrid. Ese tiempo permitió al gobierno republicano reorganizar la defensa de la capital, trasladar recursos, reforzar posiciones e incluso recibir las primeras brigadas internacionales y nuevo material procedente de la Unión Soviética. Muchos historiadores consideran que, de haberse lanzado un ataque inmediato contra Madrid, la ciudad habría podido caer antes de que estuviera preparada para resistir. Otros sostienen que la capital ya contaba con suficientes defensores y que el retraso apenas modificó el resultado final. Lo cierto es que nunca podremos saber qué habría ocurrido si Franco hubiera elegido otro camino. Lo que sí sabemos es que la guerra cambió completamente después de aquel momento. Madrid no cayó en unas pocas semanas como muchos esperaban. En su lugar comenzó una larga batalla de desgaste que acabaría prolongando el conflicto durante más de 2 años. Y aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Qué pesa más en una guerra, el valor simbólico de una victoria o la ventaja estratégica que puede ofrecer una oportunidad militar única? Porque esa fue precisamente la decisión que Franco tuvo que tomar en aquellos días de septiembre. El éxito propagandístico del Alcázar consolidó además su figura dentro del bando nacional. Su prestigio aumentó considerablemente y pocos días después sería nombrado generalísimo y jefe del Estado. Es decir, aquella operación no solo tuvo consecuencias militares, sino también políticas.
Quizá precisamente por eso sigue siendo tan difícil separar ambas dimensiones al analizar la decisión. Sin embargo, los siguientes errores demostrarían que incluso después de consolidar su liderazgo absoluto seguirían produciéndose decisiones muy discutidas. El puesto número 9 nos lleva directamente a uno de los episodios más duros de toda la guerra. Una campaña en la que la confianza inicial terminó transformándose en un enorme desgaste para ambos bandos y donde las expectativas de una victoria rápida desaparecieron por completo. Nos referimos a la ofensiva frontal sobre Madrid. Tras llegar a las puertas de la capital, Franco decidió apostar por ataques directos contra una ciudad que poco a poco se estaba convirtiendo en una auténtica fortaleza. Las operaciones comenzaron con optimismo, pero muy pronto la realidad del combate urbano y la resistencia republicana empezaron a demostrar que conquistar Madrid sería mucho más complicado de lo previsto. Las primeras ofensivas encontraron una defensa inesperadamente sólida. Miles de voluntarios, unidades del ejército republicano y las recién llegadas brigadas internacionales se preparaban para convertir cada barrio, cada edificio y cada calle en una posición defensiva. Comienza retomando el final de la Batalla de Madrid, explicando cómo la resistencia republicana sorprendió al mando nacional y transformó lo que debía ser una campaña rápida en una guerra de desgaste. Analiza las ofensivas de la ciudad universitaria, el Jarama y Guadalajara, explicando cómo la insistencia en ataques frontales terminó provocando enormes pérdidas sin conseguir el objetivo principal. Introduce el error número 8, la decisión de mantener durante demasiado tiempo una estrategia basada en asaltos directos cuando ya era evidente que Madrid no caería fácilmente. Explica cómo ese tiempo permitió al ejército republicano reorganizarse, recibir ayuda exterior y mejorar su capacidad defensiva. Incluye preguntas dirigidas al espectador como si Franco debió modificar antes su estrategia o si una maniobra diferente habría cambiado el curso de la guerra. Finaliza adelantando que el siguiente error afectó directamente a la planificación de las grandes ofensivas nacionales y tuvo consecuencias muy importantes para el desarrollo del conflicto. Desarrolla el error número 7 analizando la batalla de Brunete y otras operaciones similares en las que ambos bandos sufrieron un enorme desgaste humano y material. Explica cómo algunas decisiones del alto mando nacional permitieron obtener victorias tácticas, pero a un coste muy superior al esperado. Después se enlaza con el error número 6, centrado en la campaña del norte, explicando que aunque finalmente se conquistó el País Vasco, Santander y Asturias, la lentitud de algunas operaciones permitió que la República prolongara su capacidad de resistencia durante varios meses. Analiza la importancia de la industria del norte, la producción de armamento y el impacto económico de aquella campaña. Introduce un pequeño debate histórico sobre si una mayor rapidez habría acortado significativamente la guerra. Termina generando expectación al explicar que los siguientes errores ya no dependerían únicamente de decisiones militares sobre el campo de batalla, sino también de la estrategia general del conflicto. Comienza con el error número 5 explicando cómo Franco optó progresivamente por una estrategia de desgaste destinada a destruir lentamente la capacidad militar republicana en lugar de buscar golpes rápidos y decisivos. Analiza las ventajas y desventajas de esa decisión, mostrando que, aunque finalmente obtuvo la victoria, el conflicto se prolongó mucho más de lo previsto, aumentando el número de bajas y la destrucción material del país. Después desarrolla el error número 4, relacionado con la distribución de tropas y recursos entre distintos frentes, explicando que algunos historiadores consideran que determinadas ofensivas recibieron prioridad mientras otras oportunidades estratégicas quedaron desaprovechadas. Introduce varias preguntas para mantener la atención del espectador, planteando si una guerra más corta habría cambiado la historia de España y si el elevado coste humano podría haberse reducido. Finaliza anunciando que los 3 errores finales son probablemente los más polémicos y debatidos por los especialistas. Comienza recordando brevemente que ya solo quedan 3 errores y que, a partir de este punto, entramos en las decisiones que más han dividido a los historiadores durante décadas. Desarrolla ampliamente el error número 3, explicando cómo algunas decisiones estratégicas estuvieron condicionadas tanto por razones militares como políticas. Analiza la importancia de mantener la unidad del bando nacional, la necesidad de consolidar el liderazgo de Franco y cómo algunos objetivos militares pudieron quedar en un segundo plano frente a objetivos políticos. Explica diferentes interpretaciones historiográficas sin presentar una única como definitiva, mostrando que todavía hoy existen posiciones enfrentadas entre los especialistas. A continuación desarrolla el error número 2 con mucho más detalle. Explica cómo durante la fase final de la guerra, algunas operaciones buscaron la destrucción completa de la capacidad militar republicana en lugar de intentar acelerar el final del conflicto mediante alternativas menos prolongadas.
Analiza el contexto de los últimos meses de guerra, el agotamiento de ambos ejércitos, la situación internacional y la importancia que Franco daba a conseguir una victoria total que evitara un posible resurgimiento militar del enemigo. Expone los argumentos de quienes consideran que esta decisión alargó innecesariamente la guerra y también los de quienes defienden que era la única forma de garantizar una paz duradera desde el punto de vista del mando nacional. A lo largo de toda la narración introduce preguntas dirigidas al espectador para aumentar la retención, como por ejemplo si una guerra más corta habría cambiado la historia de España o si las decisiones políticas deben imponerse sobre las militares durante un conflicto. Finaliza con un gran gancho anunciando que el error número 1 sigue siendo considerado por muchos historiadores como la decisión más trascendental de toda la Guerra Civil Española y que probablemente cambió el destino del país. Comienza revelando el error número 1 con una introducción potente que recuerde todo lo explicado anteriormente. Desarrolla con detalle por qué esta decisión sigue siendo considerada por numerosos historiadores como el mayor error militar de Franco, analizando el contexto, las alternativas que existían en ese momento y las posibles consecuencias que habría tenido una elección diferente. Explica que la historia nunca puede reescribirse con total certeza, pero que estudiar estos errores permite comprender mucho mejor cómo se desarrolló realmente la Guerra Civil Española. Hace una reflexión final sobre el hecho de que incluso los comandantes victoriosos toman decisiones equivocadas y que ninguna guerra se decide por un único acontecimiento, sino por la suma de cientos de decisiones estratégicas, políticas y humanas. Termina invitando al espectador a dejar su opinión en los comentarios respondiendo cuál cree que fue el mayor error militar de Franco y si añadiría alguno más a la lista. Agradece el apoyo al canal, anima a suscribirse para no perderse los próximos documentales sobre historia militar y despídete con un cierre memorable como «Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por la historia». Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de Distrito Armado, donde seguiremos descubriendo los episodios más fascinantes, controvertidos y desconocidos de nuestra historia.